Pues señora Chely Guajardo, ya teníamos rato que la queríamos entrevistar y pues muchas gracias por este espacio aquí a la gente del Blog de la Lucha y quisiéramos hablar un poquito de el señor René Guajardo. Gracias, Edson, bienvenido y pues aquí a la orden. Muchas gracias, gracias por tu interés sobre mi papá. Así es, cuéntenos cómo era el señor René Guajardo acá como padre de familia. Ok, mira, mi papá fue un hombre muy cariñoso, muy atento. Nosotros, pues somos una familia de puras mujeres. Entonces, pues él siempre muy cuidadoso de nosotros, un papá muy protector, demasiado protector, y pues éramos puras niñas, entonces éramos puras niñas. 4 mujeres más mi mamá, entonces fue un papá al que consentimos también, se dejaba consentir, y él pues muy cariñoso con nosotros, muy juguetón, muy cariñoso y sobre todo muy sobreprotector. Ahora sí que bendito entre las mujeres. Sí, él era el rey, era el mérito rey de la casa. Ahora sí que sí, era el rey moro afuera y el rey de la casa. ¿Cómo Sí. era el carácter del señor René Guajardo? Mira, mi papá era muy serio, muy serio. Yo creo que ahí mi mamá le enseñó mucho a ser cariñoso, a poder platicar con nosotros, todo eso porque al fin, puras mujeres, a él sentía como que se le complicaba el platicar mucho con niñas, ¿no? Entonces, yo creo que a mí mi mamá le enseñó mucho el tiempo que nos dedicaba, porque de pronto era, hija, vamos a tomarnos un café o hacernos cariños, pero sus cariños era una llave, un golpe, un aventón, o sea, aunque fuéramos niñas, ¿no? Y esos eran sus cariños. Entonces, y sí, pero era muy serio. Sí, era muy serio, demasiado reservado, muy reservado en la casa. No se hablaba de lucha, jamás se hablaba de lucha, nunca hablaba él de sus compañeros, muy reservado. Yo creo que afuera también era lo mismo, o sea, él no platicaba de la familia, y adentro de la casa, pues también el trabajo se quedaba afuera. ¿Tiene algún recuerdo de cuando él se iba a las giras, salía de su casa y se quedaban ustedes pues esperando el regreso de su papá? Híjole, sí, Edson, difícil porque se iba a veces varias semanas. Yo recuerdo mucho en una temporada que de hecho teníamos vacaciones de escuela y él se fue casi todo ese tiempo. Entonces venía de repente, pero a lo mejor 1 o 2 días a cambiar maleta y demás, y se volvía a ir. Entonces, sí era muy difícil porque pues mi mamá se quedaba sola con 4 hijas, mi mamá muy joven, y sí era muy difícil. Y a la hora que nos decía mi mamá, papi ya va a llegar, o ya llega al ratito, ya llega mañana, pues era, ya sabes, o sea, ponte la mejor ropita y el chongo bien estirado y el moño y demás para recibir a papi porque era día de fiesta, sí, porque él llegaba. Yo por ahí tengo unos telegramas que él me mandaba, tengo 3, de 3 cumpleaños que él no estuvo, cumpleaños míos, y que él no estuvo y me mandaba un telegrama. Entonces sí, era bastante difícil. ¿Qué Era sentía usted cuando no le tocaba estar con su papá en su cumpleaños y recibir estos telegramas? Yo lloraba mucho. Sí, yo lloraba mucho y me emocionaba mucho porque aparte pues me hablaba por teléfono, ¿verdad? Pero era muy difícil, Edson, era muy triste. Era muy triste no tenerlo ahí en la casa. Por lo regular eran cumpleaños, lo que era Navidad, fin de año, esos días sí estaba en casa. Le tocó muchas veces trabajar el día 25 de diciembre, el día 1 de enero, o irse, pero esos días sí se quedaba en casa. Los cumpleaños, sí, incluso los de él. Pues ahora en enero él hubiera cumplido 90 años, pero
pues si tenía que salir, salía, o sea, primero era el trabajo, pero sí, sí era difícil. Yo recuerdo que me preocupaba mucho porque ya cuando tuve conciencia, ¿verdad? Yo tenía mucho miedo que se fuera y no regresara, que le pasara algo y que no fuera a regresar. Ese era mi peor miedo. Y hablando un poquito de sus últimos años, ¿cómo los vivió el señor René Guajardo? Pues ya aquí en Monterrey, él se retiró en el 82. A lo mejor estuvo 2 o 3 años más en la promoción de la Monumental. Y ya, se retiró totalmente de la lucha, se dedicó a su negocio. Él tenía negocios de carnicería, tenía 2 negocios en ese momento. Abrió una pequeña arena en la colonia Nuevo Repueblo que también, bueno, también se dedicó a eso, no fue inmediatamente que se retiró de la lucha. Yo creo que cuando él ya se retiró totalmente fue como en el 88, 89 por ahí, que ya, o sea, ya no tuvo la arena, la vendió y se quedó nada más con el negocio de las carnicerías. Entonces, pues ya tranquilo, aquí en casa, ya no viajaba, y pues ya aquí, nada más aquí en la ciudad. ¿Qué le pasó al señor René Guajardo? Mira, él ya tenía años con un dolor. A él decía que le dolía, le dolía, le dolía. Él siempre pensó que era una costilla porque en algún momento había tenido una lesión importante en una costilla. Y él siempre pensó que era eso. Pero en febrero del 92, él se empieza a sentir muy mal. Llega al hospital pidiendo que se le hiciera estudios completos, ¿no? Porque él se sentía muy cansado y le dolía mucho la cabeza y eso no era normal en él. Okay. Entonces pide que le hagan muchos estudios y cuando empiezan a hacer esos estudios encuentran un cáncer en el hígado. Desgraciadamente ya muy avanzado, la única opción que teníamos era un trasplante. Desgraciadamente, pues hace 30 años, Edson, no había la cultura a la que se nos invita ahora a participar en cuanto a donación de órganos. Entonces era muy difícil encontrar un donador, porque aparte un donador de hígado tiene que tener muerte cerebral. Entonces, para poder hacer ese trasplante. Desgraciadamente, hubo 2 opciones, 2 oportunidades, pero no, las familias no quisieron donar en ese momento y pues se le fue la oportunidad a mi papá y falleció el 11 de mayo del 92. Este año va a cumplir 30 años de haber fallecido. ¿Usted recuerda ese día? Sí, yo llegué al hospital en la tarde, un día antes, y ese día yo no pude entrar al cuarto porque traía yo una infección en la garganta y el doctor me dijo que no podía entrar. Entonces, pues de todos modos llegué al hospital, no pude entrar al cuarto, pero entré al hospital y ya vi ahí a mi mamá, llegó el doctor, nos pasó reporte y yo me fui. Llegué a la carnicería a atender ahí a ver qué se necesitaba. Llego y me hablan por teléfono que me regrese al hospital. Entonces en eso van llegando 2 de mis hermanas y les digo, ¿saben que mi papá se puso mal? Vámonos. Una de mis hermanas va y deja a mi hija para que alguien la cuide, su abuelita paterna, y va a recoger a mi otra hermana y se van al hospital. Otra de mis hermanas y yo llegamos primero y pues llegamos con la noticia de que mi papá ya había fallecido. Y ya después mi mamá nos platicaba que nosotros estábamos en el estacionamiento del hospital cuando mi papá falleció. Pero pues ahí ya no hubo manera de que mi mamá nos avisara que nos regresáramos, ¿no? Entonces sí llegamos y pues él ya había fallecido. ¿No tuvo manera de despedirse de su papá?
Sí, sí tuve manera de despedirme porque pues él estuvo 12 días en el hospital, 12 días en estado de coma y todo ese tiempo pudimos despedirnos de alguna manera. Fue algo muy fuerte, muy difícil porque mi papá era el que resolvía, el que cuidaba, el que protegía. Como mujeres, pues nuestro primer amor. Entonces, fue algo muy difícil. Sí, la verdad es de que sientes que el cielo te aplasta. Sientes que el cielo te aplasta y sí fue muy difícil. De alguna manera sí nos pudimos despedir de él, aunque no una plática frente a frente, pero sí tuvimos oportunidad. Desgraciadamente, mi papá no le gustaba hablar de la muerte. A él no le gustaba hablar, no le gustaba tocar el tema. Entonces, en el proceso, porque fue muy rápido, a él le detectan el cáncer la primera semana de marzo y él muere el 11 de mayo del mismo año, del 92. Entonces, fue entrar y salir del hospital. Y aún así, él no tocaba el tema. No tocaba el tema de si llega a pasar algo, nunca se tocó el tema. Entonces, perdón, pues a la hora de partir, era la primera vez que nos enfrentábamos a un dolor de ese tamaño, y sí fue muy difícil para mis hermanas, para mi mamá, para mí, fue muy difícil, muy difícil. ¿Lo veían ustedes en el hospital, en este proceso? Fíjate que a mí me daba mucha risa porque en una ocasión que estábamos ahí en el hospital, yo estaba ahí con él y le dicen vamos a hacerle unos estudios. Entonces acercan una silla de ruedas y le dicen que se sienta. Él todavía se podía mover y todo. Y le dice mi papá, no, yo puedo caminar. Y le dice, no, porque le dice el enfermero, no, porque esas son las reglas del hospital y hay que bajar en la silla de ruedas. Entonces mi papá se le resecaban mucho sus ojos y todo el tiempo tenía que estarse poniendo gotitas y así. Y por eso mismo él se pone unos lentes oscuros, lo sientan en la silla de ruedas y se lo llevan. Pero él iba así, ¿no? Porque pues no, o sea, no le gustaba la idea, ¿no? De ir en el hospital en una silla de ruedas. Y donde nos subimos al elevador, un señor le toca el hombro y le dice, hola René, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí? Decía mi papá, chin, no puede ser. Y entonces eso repelaba mucho, pero por ejemplo a mí me decía, ¿qué haces aquí? Vete a la carnicería, a mí aquí me están atendiendo y allá no hay quien vea nada. Entonces vete a la carnicería, por favor, y mira, hay que hacer esto. Él, la última vez que entró al hospital, me dejó encargadas muchas cosas de la carnicería. Él trabajó, Edson, hasta su último momento. Hasta su último momento. Un hombre muy trabajador, un hombre muy visionario, un hombre que cuidó mucho su dinero, no era un hombre que malgastaba el dinero. Entonces, pues bendito sea Dios, tuvo la oportunidad de en esos momentos, pues ser atendido, bien atendido, pero pues bueno, al final del día, pues se fue. Por último, ¿qué le diría a su papá en estos momentos, si tuviera la oportunidad de que la escuchara usted? Fíjate que gracias a Dios lo que yo le tenía que decir se lo dije, pero si él me estuviera escuchando ahorita, le diría lo mismo que en alguna vez se lo dije. Estoy profundamente orgullosa de ser hija de Manuel Guajardo Mejorado, de toda su lucha por nosotros, de toda su presencia, toda la presencia que él pudo tener porque trabajaba muchísimo. Y gracias a Dios
por permitirme tener un papá como él, porque fue un hombre maravilloso, la verdad, independientemente del lugar que él pueda ocupar dentro de la lucha libre profesional. Mi papá es una persona o fue una persona a la cual yo respeto su recuerdo, respeto todo lo que él me dejó, todo lo que él me enseñó, y solamente gracias por ser mi padre. Muchas gracias, señora Cheli Guacamole, por esta entrevista. Por nada, esta es tu casa. Gracias. Y gracias.